¿cómo les va? Gracias, muchas gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hay muchísimas notas. Estábamos hablando con Adriana Torres, visto que llega noviembre y siempre nos quejamos que se nos termina el año y hay cosas que no podemos hacer. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Por qué nos pasa estas cosas y no las resolvemos? Memoria celular y Adriana Torres. Buena pregunta. Primero definamos esto que nos pasa y que creo que cualquiera de ustedes que esté escuchando del otro lado le pasa, que llegamos y decimos, ay, estamos en noviembre, ya vienen las fiestas, termina el año, y pareciera ser como que cuando termina el año se nos termina la vida. Y muchas veces llega gente a la consulta diciendo, se me pasó el año y no hice lo que tenía pensado, y no hice lo que tenía que hacer. Y bueno, esto, si bien genera presiones, o sea, hay personas que no pueden soportar la presión del diario vivir. En el programa anterior hablamos de que hay mucha gente que termina siendo irresponsable porque no puede afrontar sus responsabilidades. Es más, falla las terapias, falla los turnos, falla su trabajo, pone excusas. Y bueno, y todas estas situaciones son situaciones que generan mucho miedo, mucho estrés, mucha incertidumbre, y llegar a fin de año implica también ser responsable de que, bueno, somos humanos y que hacemos lo que podemos. Y en este balance que podemos ir haciendo, podemos ir viendo qué hicimos y qué no hicimos. Y cuando vemos lo que no hicimos, ser también justos con nosotros mismos y entendernos por qué no llegamos a los límites, a lo que nos propusimos. Y no llegamos ¿por qué? Porque era mucho, porque me excedí en la cantidad de objetivos, porque no me puedo levantar a la mañana, porque a la noche no puedo conciliar el sueño. A ver, ¿cuál es el motivo por el cual no llegamos con las expectativas propuestas? Y en función de esto está bueno plantearlo en la terapia y resolverlo. Pero por supuesto, con respecto a tu pregunta, vos me decías, los argentinos somos hijos del rigor, y yo creo que somos hijos del rigor, y los argentinos por ahí tenemos esta conducta de que necesitamos la presión. Y esta presión fue heredada desde nuestros ancestros, fue mamada de nuestros padres, y la exigencia en la que vivimos de un mundo competitivo, de un mundo que todo el tiempo está viendo a ver, en un mundo en donde sobrevive el más apto, y bueno, todas estas situaciones que nuestras células conocen, por supuesto, vivimos demasiado estresados, demasiado cansados, y claro, llega esta época del año y queremos dar solución a todo. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es pararnos, noviembre, y decir, bueno, a ver, ¿qué hice, qué no hice, por qué no lo hice? Balancearnos, entendiéndonos, porque cuando nosotros nos podemos entender a nosotros mismos, el cambio es increíble. Cuando nosotros nos miramos solamente desde la exigencia, desde la obligación, desde ese lugar de rigor, obviamente nos termina mal, y el cuerpo siempre termina pasando facturas al estrés, al cansancio, a la preocupación excesiva, a esa vida llena de exigencias y de obligaciones, en donde encima terminamos dándonos cuenta que todo lo lindo que sí hicimos no lo podemos percibir. Entonces yo los invito a tener una mirada más relajada de nuestra vida, a poder disfrutar más de nuestra vida, a poder mirarnos más como un ser humano íntegro, un ser dual que vive en un montón de realidades simultáneamente. Y bueno, con un poco de paciencia, con un poco de amor a nosotros mismos, evaluemos, busquemos ayuda, ayuda terapéutica, y busquemos por sobre todas las cosas eso tan lindo que vinimos a hacer a este mundo, que es ser feliz y libres. Gracias. El valor de vivir. Les recomiendo el bioescáner cuántico. Chicas, vayan, y además previene un montón de enfermedades. Pero te lo cuenta el doctor Daniel Tobaldo. Sí, ¿quién se lo puede hacer? ¿A partir de qué edad? Bueno, él te lo cuenta. En realidad no hay límite de edad para esto, ¿no? ¿Quiénes pueden hacer la consulta? Y si yo te digo
para elegir, esto puede ser preventivo. Claro. Yo creo que cualquier persona se lo puede hacer. A tu chiquita. Sí, cualquier persona se lo puede hacer. No es necesario que esté enfrentado a una enfermedad, o sea, o a un problema de diagnóstico, que estén buscando algo y no saben qué tiene el paciente. No, esto es muy importante. Yo te digo, es muy importante encontrar cosas para tomar precaución. Yo siempre doy algunos ejemplos, o sea, pero si yo tengo, como esto, creo que lo dije en otro micro, que no cuantifica, sino que me da una idea de está más arriba o son más abajo. Si yo tengo una composición de una persona, vamos a un ejemplo cualquiera, de un aumento de peso, una alteración de la resistencia a la insulina, una glucosa un poco aumentada, pero todo dentro de unos valores, dentro de todo normal, yo puedo trabajar sobre ese futuro síndrome metabólico y puedo trabajar con esa persona desde la alimentación, desde la suplementación nutricional, o sea, todo lo que puede llevar a ese organismo a que ese cuadro se revierta. No te olvides que este equipo mide también los grados de acidificación, o sea, me mide el pH del cuerpo, me pide el consumo de oxígeno del cuerpo, o sea, lo que nosotros hablamos, cuando hablamos de esto en medicina, hablamos de lo que se llama un laboratorio que es gases en sangre, lo que llamábamos medir el metabolismo basal. Esto lo mide y me lo cuantifica y me dice. Entonces yo puedo trabajar en ese sentido, en evitar que se desarrollen cuadros importantes. Eso es lo que tiene de importante. Yo creo que la utilización es de todos, o sea, no es necesario estar enfermo. ¿Y en el hombre qué se mide más acá? La diferencia entre una escala en el hombre y en la mujer es que la mujer ve desde la parte endocrina todo lo ginecológico, todo lo que es mamas y todo lo que es ciclos menstruales, o sea, todas las hormonas relacionadas con la sexualidad. Y dentro del hombre, lo mismo, las hormonas relacionadas con la sexualidad, más el funcionamiento prostático. Pero hay una cosa muy interesante que mide, que hoy está bastante descuidada dentro de la medicina, que eso no quiero dejar de decirlo, es que mide determinados elementos, determinadas sustancias que se llaman neurotransmisores. Este aparato mide los neurotransmisores, entonces yo tengo una alteración de los neurotransmisores y lo puedo relacionar con alguna enfermedad, con hipertensión, con diferentes situaciones que el paciente tenga. Me habla perfectamente de la situación de estrés, y de hecho vos lo ves, alteración de los neurotransmisores con depredación de los oligoelementos, que es el primer escalón del estrés, siempre coexisten. La persona que tiene alterados los neurotransmisores tiene 6, 7, 8, 10 oligoelementos menos, o sea, disminuidos en sus valores normales. La correlación entre esos oligoelementos con las vitaminas, cómo va depredando vitaminas, o sea, se ve la clínica. Vos con esto, si te sentás tranquilo, te pones y vas a un libro, ves que encontrás lo que a esa persona le pasa, lo tiene detalladamente. El valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, y está atendido por la propia familia, así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. Estábamos hablando con Alina Marinelli, viste que siempre te digo, anda a los talleres de ella y esta cosa de reordenar el clan familiar. Pero ¿qué sucede cuando hay en el clan uno de los integrantes que tiene dobles personalidades, viste, múltiples personalidades? ¿Sí? ¿Cómo resolvemos ese tema? Porque, cuando pasa esto, no sabes con quién estás hablando, si con uno, con otro, y es una sola persona. Alina Marinelli, Constelaciones Familiares. Este tema sería trabajar, pues se podría trabajar el vínculo con la persona, pero también estaría la otra parte para trabajarlo desde la parte médica, desde los consteladores psiquiatras, donde... ¿Hay consteladores
Sí, hay. Sí, sí, Raúl Pardo, de hecho, es constelador que es psiquiatra, que pertenece al centro. Bueno, entonces estaría una posibilidad de esto, que la persona quiera trabajar esto, pero si la persona no quiere trabajar esto, también, ¿qué puedo yo hacer de mi lugar? Si esta persona tiene un vínculo conmigo, primero es verla e integrarla con todos esos aspectos, sabiendo que ella está trayendo con ella síntomas, por decírtelo así, mensajes, si podíamos ser más claros, mensajes trae. Mensajes que por alguna razón ella toma. Pero mensajes muy destructivos. Bueno, justamente, son implicancias, Cecilia. Son implicancias. Ella nace en un sistema y es la más vulnerable para que tome este lugar y bueno, y esto lo acompaña a ella. Todos nosotros tenemos una parte de víctima y una parte de perpetrador adentro. Entonces, es primero reconciliar esa parte, que no es fácil, reconocer lo que yo estoy haciendo. O sea, no es tan fácil. Bueno, entonces, si yo no le puedo dar un lugar en principio, no voy a poder sanar eso. En el caso que sea una persona de nuestro ámbito, que trabajamos con la persona, porque puede ser, ¿no es cierto? Y tenemos un contacto de 6 horas diarias, por ejemplo. Sí. Bueno, ahí, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es, yo me hago cargo de mi parte y dejo lo tuyo con vos. Y la tarea más difícil es soltar. Mirar hacia mi sistema, hacia mi vida. Claro. Es la tarea más difícil. Y esa tarea tenemos que hacerla con vos. Esa tarea tenemos que hacer con la persona, con esta compañero de trabajo, suponete que yo tengo 6 horas o 7 horas al lado mío y tiene estos comportamientos de personalidad. Entonces, a mí me afecta porque a lo mejor en una cosa que se dice se toma de otro lugar. Bueno, es primero abrir todas las situaciones. O sea, cuando se habla algo en grupo, abrirlo. ¿Qué es abrirlo? Es decirlo delante de varias personas. Es abrirlo. Es ser abierto con la información. Esto sucede acá. Entonces, que de alguna manera estas personas quedan como al descubierto, que no pueden, digamos que tomar la información diferente. Entonces, bueno, esa es una de las maneras. Valor de vivir. Chicas, presten atención, ahí lo estás viendo, Ayurveda en prevención de violencia de género. El disertante es un médico que viene de la India, sí, lo trae el doctor Carlos Chesta, se llama Ram Manohar, espero haberlo dicho bien. Es el lunes 9 de noviembre, 19 horas, en la Facultad de Ciencias Médicas. Así que ahí lo tenés, ¿sí? Ahora vamos a hablar, sí, con el doctor Carlos Chesta sobre cuál es la diferencia entre nutrirnos y alimentarnos. Carlos Chesta. Comer es un acto que todos hacemos, pero nutrirnos es un poquito más que comer. Porque muchas veces uno puede comer mucho, gran cantidad, pero no nutrirnos. De hecho, es lo que generalmente nos pasa. Porque los alimentos que están refinados, que se le han sacado muchos nutrientes, por ejemplo, al grano de trigo o al grano de arroz, cuando se lo pule, se le saca la cáscara, se lo saca por cuestiones de que, por ejemplo, la harina de trigo se pone rancia muy rápido, saca el germen y la cascarita, que es el salvado. Sí. Y eso lo que queda sería la harina blanca. Cuando vos usas la harina blanca te estás olvidando de la fibra y del germen, que tiene un montón de vitaminas del grupo B. Entonces, cuando comes mucho, por ejemplo, harinas blancas, el cuerpo empieza a aumentar de peso, pero no es un cuerpo que está nutrido, porque es un cuerpo que empieza a estar desnutrido, con exceso de peso. Sería como una especie de paradoja, ¿no? Porque uno asocia estar desnutrido con adelgazar. Pero uno puede estar nutrido con calorías, pero que son calorías huecas. Alimentos que tienen mucha energía, pero poco valor en cuanto a vitaminas,
a minerales, a fibras. En el Ayurveda justamente se utilizan alimentos que tienen una composición química, física, pero también tienen, o sea, mejor dicho, esta composición físico-química determina cierta cualidad energética. Por ejemplo, si vos considerás la carne es un alimento que tiene muchas proteínas, muchas grasas, en su constitución la carne de vaca sobre todo, y que va a ser pesado, ¿sí? Pesado de digerir. Por ejemplo, para digerir un pedazo de carne uno tarda más o menos, el cuerpo tarda unas 6 horas. Distinto que un plato de fideos que se tardan 2 horas, o un jugo de fruta que se tarda media hora. Y tarda mucho más cuanto más pesado o nutritivo es el alimento. Por ejemplo, la carne, porque la carne tiene grasas, tiene proteínas, cantidades importantes, proteínas que se llaman proteínas completas también, que también las encontrás en la clara del huevo, por ejemplo. Con la diferencia que el huevo no tiene tanta grasa, excepto la yema, que se la puede sacar. La clara de huevo es la proteína más completa porque tiene todos los aminoácidos y tiene menor cantidad de grasa que la carne de vaca, por ejemplo. Claro, porque la idea no es solo comer alimentos, decir, bueno, me como un sándwich, me como pan o factura, sino saber que hay alimentos que son nutritivos, mucho más nutritivos que estos alimentos que se llaman vacíos o alimentos de esta tecnología que le aplicamos con esta vida moderna a los alimentos. Por ejemplo, se lo refina la harina porque quedan alimentos mucho más apetecibles, más ricos y sobre todo porque se conserva más. La harina que se muele con el germen de trigo dura más o menos un mes porque se pone rancia. Porque el aceite del germen de trigo hace que se ponga rancia. Pero es donde están las vitaminas del grupo B, que es lo que usa el cuerpo para metabolizar la harina. A ver, vos podés consumir muchos productos que te venden como muy ricos, muy apetecibles, pero que no son nutritivos para el cuerpo. Porque ¿cuál es el problema? Con los años, cuando uno se va desnutriendo, la persona va sintiendo deficiencias o problemas, síntomas. Entonces empieza a faltar la vitamina del grupo B, te vas a sentir cansada, vas a tener alterado el metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo del sistema nervioso. Es como que el sistema nervioso se empieza a desnutrir y vas a tener cansancio, insomnio, estrés, menos tolerancia a los problemas, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero de cualquier manera, lo importante es saber que si uno se nutre bien, la calidad de vida, de nuestra vida, mejora un montón. El valor de vivir. A los hombres y a las mujeres que nos ven en este programa, especialmente a los hombres, y si vos tenés un marido que tiene impotencia o un novio, que es una cosa muy dramática a veces, pero tiene solución. Entonces, con este tema estábamos hablando con el doctor Motura y le preguntábamos cuántas etapas tiene la impotencia. Giraldo Motura. Sí, la impotencia tiene 3 etapas. Una primera etapa es la eyaculación precoz, es decir, que el individuo logra una erección, pero es muy rápido la eyaculación y por lógica no se produce el ayuntamiento completo. Ahí predomina mucho lo psíquico, ¿no es cierto? No tiene tanto de orgánico. Otra es la impotencia parcial. El individuo no logra una erección completa, pero tiene deseos, ¿no es cierto? Y le agrada el sexo femenino, pero no logra una erección completa. Esa es la parcial, la impotencia. Y la total, cuando ya hasta ni interés tiene siquiera, ¿no es cierto? Cuando ya han bajado mucho la testosterona en sangre, todo ya, digamos, está en un estado de prácticamente intersexo, ¿no es cierto? Serían las 3 etapas. También sesiones de acupuntura dan buenos resultados, hay muchos puntos. Los libros míos yo explico. Hay un punto, el Limpi, que se pone sobre la tetilla derecha, que para la eyaculación precoz anda muy bien también. Sí, ese está en el libro mío, ¿no es cierto? Los lisados, es decir, células vivas de neonato de testículo para que vaya regenerando el tejido. La vitamina E. Después hay una gimnasia que se llama gimnasia pudenda, porque son los músculos pudendos, que es hacer el movimiento como cuando se corta el chorro de la orina. Hacerlo sin estar orinando. Eso fortalece el pene y manda más sangre para ustedes. Ahora, entre las hierbas tenemos el clásico
Colequirquincho, Lycopodium saururus, la damiana, excelente, el guaraná, el maca o la forma más fina del maca que es el lepidium, baila bien, fenogreco, muña muña, carqueja, el jengibre, el lapacho, la catuaba es una planta extraordinaria también, alguna poquito de arginina. Hay una planta que es parecida como el labrojo, el tríbulo terrestre y que da muy buen resultado también. El ginkgo biloba, el ginseng. Ay, el ginseng es riquísimo. Todo eso, ¿no es cierto? Es decir, que hay una gama. En algún enfermo da más resultado uno, en otro da otro. Uno va preparando la receta de acuerdo a cada caso. El valor de vivir. Noviembre es un mes de grandes, pero grandes propuestas, sí, que te lo ofrece la Fundación Tendrel. Estoy muy contenta, tiene tantas novedades. Estoy hablando de Gloria Bredice. Bueno, noviembre es un hermoso mes para la Fundación, para la escuela. Tenemos muchas novedades y una propuesta fantástica, que sobre todo a aquellos que les interesa incursionar en lo que es la conciencia y los estados de conciencia y ver un poco cómo abordar las problemáticas de la existencia desde este lugar mágico, desde este lugar de lo trascendente, de lo que nos trasciende a nosotros. Nos hemos propuesto, si convocamos, ¿no es cierto?, al interesado, que hacer un intensivo de psicología transpersonal. Psicología transpersonal es como si fuera la base el paso que hay que dar para poder integrar los recursos de las terapias transpersonales. Entonces, en noviembre estamos inscribiendo para un intensivo de 6 meses en una modalidad semipresencial, o sea, estamos implementando mucho las plataformas utilizando los recursos de Internet. O sea, que podés estudiar en tu lugar o en tu población y después la reunión sí o sí experiencial y vivencial se hace una vez por mes. Bueno, la psicología transpersonal es aquella rama del estudio del ser humano que surgió a partir de lo que llamamos qué pasa en los estados no ordinarios de conciencia. O sea, que estoy hablando yo, que estás vos conmigo, ¿no es cierto? Es un estado donde estamos con nuestros sentidos, utilizamos nuestro órgano adaptativo, el cerebro, para conectarnos con el ambiente, razonamos, percibimos, tenemos sensorialidad. Pero también los seres humanos tenemos funciones psíquicas que llamamos trascendentales o superiores, como puede ser las que aparecen en los estados meditativos. En el estado meditativo hay como un serenarse la actividad adaptativa del cerebro y se abre un cuadrante al cual le llamamos transpersonal, o sea que trascendemos. Podemos trascender el tiempo, podemos trascender el espacio, entonces aparecen registros de memoria que usualmente así charlando no aparecen. Esta psicología que aborda esos estados que pueden ser, por ejemplo, estados místicos, los estados meditativos, o puede ser cuando nosotros decimos tenemos una intuición. Se ha desarrollado muchísimo en estos últimos años este estudio y realmente nos aportan métodos y técnicas extraordinarios para abordar ciertas dificultades intrapsíquicas y también relacionadas con nuestra vida cotidiana. Así que bueno, nosotros tenemos la escuela de psicología transpersonal y sobre todo de terapia, de métodos de terapia, métodos de intervención para usar esta riqueza que tiene todo este desarrollo. Al que le interesa, bueno, lo vamos a esperar, que se comuniquen con nosotros, porque estamos armando el grupo que va a ser un intensivo a partir de noviembre, que dura 6 meses y que tiene esta opción semipresencial, o sea que con una vez en el mes que nos reunimos para la parte experiencial, ya las personas que están interesadas en este tema pueden concurrir.
Hoy en día se utiliza mucho lo transpersonal, está muchísimo más conocido. Todos conocemos lo que es mindfulness, todos lo conocemos lo que son las constelaciones, todos conocemos mucho más lo que es el manejo de la energía. Entonces estos estados de conciencia ya no son vistos como una cosa rara, como una cosa que era la de los mediums, sino que estamos atentos a esas percepciones sutiles y podemos tratar con ellas, podemos utilizarlas en nuestra vida diaria. Realmente es un curso muy interesante que está proponiendo nuestra escuela. ¿A partir de cuándo se tienen que inscribir? A partir de noviembre, vamos a comenzar a mediados más o menos. Perfecto. El valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, de todo. Y está atendido por la propia familia. Así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. En tantas cosas que siempre conversamos con Pedroni, con María Esther, acá le preguntábamos si uno mismo puede hacerse Reiki. María Esther Pedroni. El tema es el siguiente: desde que se inicia en primer nivel, la persona puede darse Reiki a sí misma. Pasados los 21 días, puede darle a los familiares consanguíneos, papá, mamá, esposo, hijo, abuela, abuelo. Luego, hasta tercer nivel, no pueden salir a darle Reiki a las personas, al resto de las personas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con todo eso. Tienen que capacitarse para poder dar Reiki a terceros. Por eso insisto tanto en que hacen primero, segundo, Shoden-Okuden, y después recién allí pueden empezar a atender personas. Están capacitados para ser terapeutas recién cuando han hecho Karuna. Cuando llegan a ese estadio, ahí sí, porque ya tienen un diploma internacional para trabajar no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo. Eso es en mi escuela, el Centro Kenneth. De esa manera trabajamos nosotros. Y ese periodo de tiempo que estudiamos, porque también se estudia anatomía, lleva 8 años como mínimo. Es como aquel que ha hecho una facultad. Ese es el verdadero sentido de Reiki, no solamente poner las manos, sino crecer como persona, tener un espíritu elevado para poder comprender al que viene a una consulta. Es una manera de trabajar como era originalmente el sistema Usui. Y yo soy en este aspecto tradicionalista. Por eso he recibido siempre las iniciaciones en distintos lugares del mundo y mi última iniciación ha sido en Japón. Y he podido tomar una conciencia realmente profunda de lo que realmente es el Reiki, de cómo tiene que ser enseñado. Y también está detrás de todo eso el crecimiento de la persona. Si yo tengo en mi interior un conocimiento profundo, puedo darlo. Si yo no lo tengo, no puedo dar lo que no tengo. Creo que esto tiene que quedar bien entendido. No obstante, no critico ninguna actuación de ningún maestro en ninguna posición de enseñanza. Cada uno sabe cuál es su camino a seguir. Depende de cómo uno sienta la responsabilidad de preparar a las personas. El valor de vivir. ¿Qué es la Escherichia colis? La verdad, yo tantos años que tengo en esto y realmente no sabía qué era. Y a lo mejor si lo tuvimos, tiene otro nombre. Pero bueno, te lo cuenta la doctora Nora Guruchet. Es un tema que nos compete a nosotras, las mujeres.
La Escherichia coli es un germen, es una bacteria que habita normalmente en el aparato digestivo. Es una de las bacterias que hacen a la digestión. Entonces normalmente la tenemos como bacteria habitual del aparato digestivo. ¿Y qué síntomas tiene? Si uno está bien no tiene ningún síntoma porque ayuda a la digestión. Lo que pasa es que en determinadas situaciones en las cuales disminuyen las defensas de las personas, o también por contaminación, esta bacteria pasa a la vía urinaria y produce la mayor parte de las infecciones urinarias, sobre todo en las mujeres. Es más propenso. Las mujeres son más propensas por la anatomía de las mujeres. Las mujeres tenemos uretra corta, entonces es más fácil que la bacteria que viene por el aparato digestivo pase de la zona rectal a la uretra y ascienda hasta la vejiga y allí se reproduzca, porque la orina es un medio de cultivo y produce las infecciones urinarias. Si es muy intensa, sigue ascendiendo por el uréter y termina alojándose en el riñón y produciendo las nefritis y pielonefritis también. Pero son las más comunes. ¿Cómo se trata? Primero, tenés que ver por qué se infectó con Escherichia. ¿Qué fue lo que hizo que esa mujer se contamine, o sea, le bajaran las defensas para que la bacteria se reprodujera? Y después dándole también una serie de indicaciones higiénico-dietéticas. O sea, el uso del bidet es muy, muy desfavorable a esto. ¿Por qué? Porque vos al evacuar tenés toda la zona contaminada, te sentás en el bidet, que es una lluvia que asciende, vas con todos los gérmenes hacia arriba. Por eso se aconsejan mejor los baños de asiento, los baños de otro tipo, no el bidet, que es una lluvia que te sube todos los gérmenes hacia la vía urinaria. ¿Y en acupuntura puedes hacer algo? Y en acupuntura sí, cómo no. La acupuntura siempre, viste, que armonizamos, aumentamos las defensas, podemos trabajar riñón, que evidentemente debe estar debilitado por el tema de la infección, podemos tonificar el vaso, que es el que se encarga de elaborar los elementos de defensa, los linfocitos, y armonizamos a la paciente. El valor de vivir. Yo siento algo, no me pregunten qué en Rosario, pero algo flota. Más allá del tema de la inseguridad y el hecho de que se haya juntado el poder sindical, sí, junto con el poder político, es importantísimo porque, claro, en cada sindicato hay trabajadores y también repercute en los trabajadores el tema de la inseguridad. Ni hablemos de los taxistas, de las enfermeras. Bueno, de este tema habla el doctor Héctor Caballero y los temas de la ciudad. En primer lugar, es real la falta de seguridad, ¿no? Y la falta de seguridad está, impidiendo el desarrollo normal y tradicional de todos los servicios que toman los trabajadores y muchos sectores medios. Por ejemplo, yo me reuní con la ingeniera Mónica Alvarado, la jefa de movilidad de la Municipalidad de Rosario. ¿Qué pasa? Hay un montón de lugares que el ómnibus no entra más, sino que no entra más al barrio, sino que pasa por la calle, la arteria más importante, y para lo cual, que está cerca al barrio, con lo cual tiene que caminar 10, 12, 15 cuadras, con lo que significa a las 6 de la mañana, o a las 8 de la noche en invierno, o a las 9 de la noche en verano, caminar 12 cuadras prácticamente regalado. Entonces, los de la UTA, el gremio de la UTA, no quieren entrar en un montón de lugares porque no han asaltado y le han cortado los dedos. Los taxis pasa exactamente lo mismo. ¿Eso qué lleva? A distorsionar el mercado de taxis, porque hay un montón de taxi truchos. Claro. ¿Cuál es el taxi trucho? Es aquel que vive en el barrio, tiene un auto, a lo mejor sin seguro. Entonces, el gremio de taxi también, no solamente el gremio de UTA, o sea, de los colectivos, el gremio de taxi también esté pegando el grito. Y en general,
todo, porque los trabajadores y las trabajadoras de sanidad, las enfermeras, las mucamas, que no tienen auto, no tienen una moto, tienen que tomar los turnos a las 6 de la mañana o dejarlo a las 12 de la noche. Se da, por ejemplo, gente que vive de la circunvalación hacia el oeste, que es empleada del Hospital Carrasco, que sale a las 11 de la noche, 12 de la noche, y no tiene ómnibus, tiene que tomar remis, ¿no es cierto? O tiene que tener auto al marido que la va a buscar, etc. Las maestras, usted vio la cantidad de asaltos que hay a maestras que van a trabajar o salen de la escuela. Entonces, ¿por qué se han reunido los gremios? Porque directo e indirectamente está afectando a todos los trabajadores y se está alterando la vida normal de la ciudad y la circulación normal de los habitantes de la ciudad y fundamentalmente de los trabajadores y aquellos que no tienen auto. Se ha acomplejado muchísimo. Me decía, yo estuve reunido el día viernes en la provincia de Buenos Aires con una serie de fiscales del norte de la provincia de Buenos Aires y jueces. Me decían, para nosotros es importante el combate de la droga en Rosario porque Rosario nosotros la consideramos el supermercado, el mayorista que le vende a donde están ellos. Fíjense en una cosa. Y entonces me decía, 5 gramos de cocaína en Rosario vale mucho menos que 5 gramos de cocaína en San Nicolás, por tomar una ciudad de referencia. A mí me parece que hay que tomar dos temas. Un tema era represión al narcotráfico que la oferta. ¿Y a usted no le llama la atención, Cecilia, que ni a nivel nacional, ni a nivel de ninguna provincia haya una campaña nacional para decirle los efectos negativos que causa la droga en los adolescentes y la juventud? No hay más campaña, no hay ninguna campaña. Segundo, en los hospitales públicos no hay consultorios para tratar en forma ambulatoria a los adictos. La Argentina tiene 1,5 millones de adictos al alcohol. O sea que son alcohol dependientes. Y de ahí viene luego los que dependen de la marihuana, los que dependen de la cocaína. Entonces me parece a mí que hay que tratarlo como un problema de salud pública, no del Código Penal. Entonces, si usted va a reprimir la oferta, que en este caso es el narcotráfico, no tiene que reprimir la demanda, pero tiene que atender la demanda, tiene que explicarle que es mala la droga, que le hace mal a la salud, y en segundo lugar tiene que tener un aparato de salud pública para tratar de recuperar a esos adictos que han caído en el vicio de la droga. El valor de vivir. No se pusieron de acuerdo, pero es increíble. Cuando hacíamos la nota con la profesora Nora Garlago, yo le decía, Nora, pero hay un desarme en el ser humano, ¿sí? Se lo ha desmantelado, ¿sí? La droga, el alcohol por otro lado. Digo, ¿qué pasa? ¿Cómo volvemos a ese ser? ¿Por qué pasó esto? Este deterioro social. Nora Garlago. Mira, te voy a contestar con un ejemplo. Los otros días vino a verme una señora para que le agarré y que le armonice los chakras y no mejoraba. Seguía manifestando problemas de sueño, seguía estando enojada, molesta, con un gran deseo a las harinas convulsivamente. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a tomar un cuaderno, una hoja, lo vamos a dividir a la mitad. Y de un lado vas a poner lo que sentís y del otro lado vas a poner lo que decís. Y la semana que viene nos vemos. Entonces cuando viene la próxima semana, le digo, no hace falta que me lo muestres. Simplemente vamos a ver qué te pasó. No, dice, te lo quiero contar, Nora. Los otros días fui a la peluquería, estaba rearreglada, mi marido llegó, tocó bocina con el auto para que le abra la puerta. Y mientras que le abría la puerta sentía, pero no tiene ni pipi. ¿Y qué le dijiste? Ay, mi amor, estaba preocupada por vos, llegaste. Esta diferencia de energía entre todo lo que tuvo ganas de decir y lo que dijo, en alguna parte del cuerpo suena, en alguna parte del espíritu suena. No quiere decir que todo eso que sentía se lo tenía que decir, pero no lo hubiera sentido para no tener que decirlo.
esa elaboración en la que todos en distintas medidas estamos adecuados a un sistema que nos dice lo que debemos decir, Claro. esa diferencia del cuerpo, esa diferencia de energía, el cuerpo la siente y la manifiesta en algo. Algunos comen, otros toman, otros se enojan, otros gritan, otros protestan, otros se quejan, y esa energía está en el ambiente y todo está desordenado. ¿Y las adicciones qué papel cumplen acá? Y las adicciones tienen que ver con algo que no me animo a decir, por eso viene la palabra adicción, de no decir, pero también tiene que ver con lo que no me completo, lo que no me alcanza. Yo muchas veces le he hablado a mis alumnos al respecto del sexo, por ejemplo, y les digo, miren, si todos los días comiéramos lo mismo, todos los días lo mismo de la vida, en algún momento le tenemos que agregar ketchup, mayonesa, sabora, perejil, ajo o lo que fuera, porque no es lo mismo. Si el amor no está presente, en el tener que agregar para poder armar el círculo de la vida, algunos tomarán, otros fumarán, otros buscarán lo que está fuera de la norma, fuera de la ley, porque es como la comida que me cansó, porque no alcanzo la satisfacción interior. Y la satisfacción interior no la alcanzo porque no estoy en armonía. Este jueves con Jorge vamos a estar dando un taller que se llama Nutrición Evolutiva, en donde Jorge explicará cómo corregir estas causas que tiene que ver con el libro nuevo que está escribiendo Jorge, que se va a llamar Las 120 caras de la hipoglucemia. Jorge Esteves, sí. Y bueno, él va a contar de qué manera se puede hacer un tratamiento desde lo biológico o desde la postura de cómo la cambio. Y yo voy a hablar sobre a qué me retrotrae esta emoción de por qué necesito comer o tomar estas cosas, por qué me manifiesto ante pánico, en qué parte de mi ser guardé una emoción con tanto miedo que hoy la sigo manifestando frente a un estímulo sencillo, porque el pánico en sí, en la tierra no existe, es algo que se genera en el interior por una emoción que guardé y la saco de esa manera, pero puedo aprender a borrarla del interior o a sacarla de otro modo, a darme cuenta que vine a la tierra para aprender otras cosas, no para una regla con la que mido a los demás y me mido a mí misma. Vine para aprender. Norita, ¿y el taller a qué hora empieza? El taller va a ser desde las 6:30 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Perfecto. ¿Mendoza qué altura? 2272. Gracias. A vos. El valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, y está atendido por la propia familia, así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. No solamente pasa en la ciudad de Buenos Aires el trabajo esclavo, ¿sí? Y en los talleres, especialmente textiles. Acá, en la ciudad de Rosario, nos pasa. Y hay algo que una vez estábamos haciendo una nota con Gómez Centurión y me dijo, ustedes las mujeres tienen un papel fundamental, porque son las que se visten, ¿sí? Y los talleres clandestinos, ¿sí? Ahí tienen mano de obra esclava. Y eso me quedó grabado, el papel, el rol de nosotras al comprar una ropa. Bueno, de este tema habla la doctora Susana Treviño, la esclavitud en Rosario. Lo que ocurre es que es mano de obra que es barata. Entonces, las prendas se da sobre todo en el sector textil, pero ya se daba, si vos lo pensás, con el trabajo a domicilio. Porque a pesar de que estaba reglamentado ya en la década de los 40, siempre el sector textil fue muy vulnerable a todo lo que es esclavitud.
porque es un trabajo que se realizaba en las casas. ¿Cómo se controlaba? ¿Cómo se controlaba las horas? Porque hay que ir a productividad. Entonces, exactamente, las costureras, sobre todo son mujeres y menores los que trabajan. ¿Por qué? Porque trabajan más rápido en las prendas que requieren mayores decoración, mayor, que son las más ostentosas. Entonces, todo el tejido, el colocar canutillos, el colocar lentejuelas, piedras, son todos detalles que además se tienen que ir cosiendo piedra por piedra. Entonces, eso es realmente, yo cuando veo una prenda así, y cuando he viajado por otros países, India, por Malasia, hay mucho trabajo esclavo, mucho. Y no puedo decir que está incorporado a la cultura, porque nada está incorporado a la cultura cuando es trabajo forzoso en los términos de la Organización Internacional del Trabajo. Hay toda una cadena de intermediarios, porque vos tenés el tallerista, que muchas veces va cambiando de lugar o que está camuflado, y por otro lado, ¿qué sucede? Vende a personas que están distribuidas por todo el país. Y ahí tenemos también el tema de las franquicias, que lo vamos a hablar más adelante con la nueva normativa del Código Civil y Comercial. Es decir, que es todo un entramado perfecto y perfectamente perverso, y oculto, deliberadamente oculto, porque además, fíjate que toda esta gente está en condiciones precarias, muchos de ellos extranjeros indocumentados. Me hace acordar la época del 30, cuando llegaron. Anterior, porque incuestionablemente sí, porque hay violencia, maltrato, discriminación, violación de derechos humanos fundamentales. Entonces, todo esto, ¿cómo se puede controlar? Sí se puede controlar. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Bueno, ahí está el tema, pero es un gran tema que hay que terminar con esta esclavitud del siglo XXI. El valor de vivir. Siempre te digo que Rodrigo Varela, cuando vas, te hace unos masajes espectaculares. Y bueno, hoy lo tenemos de nuevo en El Valor de Vivir para hablar de este tema. El masaje, digamos, a nivel terapéutico, ¿sí? Hoy en día viene de muchas ramas orientales, llega a la Argentina de distintas procedencias, como por ejemplo hindú, China, bueno, etcétera. Hay distintas ramas. Lo que pasa es que, yo siempre hablo de lo tradicional chino porque me dedico a lo oriental. La idea del enfoque terapéutico es asistir al paciente, digamos, al cliente que viene con la dolencia, con los dolores, sea cual sea el tratamiento. Si le hace efecto, es positivo, es bueno. Hay distintas ramas, ¿sí? Distintos tipos de tratamientos de masajistas, ¿no? En el caso mío, yo me enfoco en lo que es el masaje tradicional chino y tengo buenos logros, buenos tratamientos, y obviamente también con el tiempo he practicado, por ejemplo, tailandés, masaje tailandés, he aprendido y lo he practicado, pero me es más efectivo el chino. A mí, hay gente que ejerce, por ejemplo, el masaje tailandés o el ayurvédico y para ellos le da más resultado. Sin ir más lejos, dentro del mismo masaje tradicional chino que yo hago, hay técnicas que me han sido un poco más problemáticas o como más dolorosas para el paciente. Entonces voy buscando qué efectos ponerle, o sea, qué efecto produce una técnica u otra, y voy eligiendo las que mejor va para el paciente y con las que yo mejor me siento cómodo.
Claro, por ejemplo, el uso de las ventosas. No a todo el mundo le gusta que le queden las marcas en la espalda de las ventosas, pero son muy efectivas, ¿sí? El uso de la moxibustión también es muy efectiva, da un calor importante y hay personas que no les gusta, pero también depende, ¿para qué me da más resultado la ventosa que la moxibustión? Entonces, uno elige cómo llegar mejor al resultado, también de acuerdo al paciente. Eso es fundamental. Claro. En la Asociación de Masajistas Diplomados del Litoral estamos invitando a todos los masajistas que participen de nuestra asociación para, bueno, ayornarse, para aprender más cómo trabajar con distintas técnicas profesionales, por supuesto, y desde ya vamos a estar dando un curso el próximo sábado 14 de 10 a 1 de la mañana para todo lo que es el entrenamiento y la preparación física, ¿sí?, del masajista, que es algo que nos enseña generalmente en los cursos. Entonces, todo lo que es la gimnasia tradicional china, que también de eso soy profesor, así que vamos a dictar estos ejercicios en este pequeño taller para que ya vayamos integrándonos los masajistas y aprendamos a cuidar nuestro cuerpo y cómo ejercer mejor nuestra profesión. ¿Dónde está la asociación? La asociación está en 9 de julio y España, a mitad de cuadra casi, ¿sí? El 17-27 creo que es la altura. Y ahí vamos a estar el sábado, y si no, nos pueden encontrar los martes a partir de las 6:30 de la tarde. También siempre hay alguien ahí en la asociación para que lo reciba y tengan las inquietudes. Y si no, me llaman por teléfono, que también les los voy a estar comunicando lo que estamos haciendo en la asociación. El valor de vivir. Bueno, vamos a continuar en toda esta cuestión de la prevención. Hay un órgano que es específicamente visto por los odontólogos cuando un paciente abre la boca y no necesariamente para venir a mostrarnos un diente, que es la lengua. La lengua es un órgano sumamente importante que, si bien se le da la importancia porque su musculatura nos permite comunicarnos y hablar, desde el punto de vista del diagnóstico, la lengua permite cantidad de observaciones a nivel metabólico total del cuerpo. El doctor Vasant Lat es un médico clínico hindú, vino hace un par de años a San Pablo, fuimos con el doctor Chesta a un curso interesantísimo, estuvimos con él una semana, y realmente cuando él abordó la parte del diagnóstico a través de la lengua, fue maravilloso lo que pude aprender. La lengua puede estar rosada, roja, blanca o depapilada. Van a ir viendo imágenes en donde yo les voy a explicar y ustedes se van a poder dar cuenta. Una lengua blanquecina significa que hay una toxicidad en ese organismo. Esa lengua está mal lavada. Por empezar, en lo que hace a la higiene de la boca, la lengua hay que cepillarla. O aunque sea pasarle una gasa. Esa saburra, como habitualmente se llama, puede estar constituyendo también la presencia de un hongo. Ese hongo, trasladado a otras partes de la mucosa de la boca, puede terminar en enfermedades cancerizables. 2. Una lengua demasiado roja, demasiado brillante, es una lengua depapilada. Cuando la lengua pierde las papilas, significa que está habiendo un déficit de vitaminas, pero depende en el área de la lengua en donde estén ese depapilado. Vamos a dividir la lengua como si fuese la palma de mi mano en la parte posterior, los laterales, la línea media y la punta de la lengua. Cada sector está relacionado con órganos y con todos los órganos más importantes que tenemos a nivel del abdomen, o sea, corazón, pulmones, riñones, intestinos, tiroides, la aparición de, por ejemplo, lo que se llama marca de los dientes en la lengua, que se llama lengua edentada, donde los dientes generan una presión y queda la forma, significa que está habiendo o un gran bruxismo, un gran apretamiento, o que esa lengua tiene un proceso inflamatorio, o que
las arcadas dentarias están demasiado cerradas y parecería como que la lengua le queda grande. Ahí podemos diagnosticar maloclusiones dentarias. Siguiendo en lo que hace a los sectores laterales de la lengua, a veces pueden aparecer manchas, marcas, como por ejemplo una mancha oscura o una mancha roja, puede tener que ver con un déficit a nivel del hígado, en las zonas posteriores o más ventrales de la lengua, puede tener que ver con problemas en los riñones, en los pulmones. Generalmente esas manchas suelen aparecer uni o bilaterales, depende de la zona. Ahí está la capacidad del odontólogo ayurvédico de poder hacer el diagnóstico, no solo en lo que hace a los síntomas de la cavidad bucal, sino ver en ese paciente, ir un poco más allá y ver cómo está alimentando ese paciente, qué tipo de problemas metabólicos puede tener y darle una prevención en la salud, no solo de la boca, en la higiene, sino mediante todo lo que es la fitoterapia, que podemos perfectamente y concomitantemente hacer que entre en un equilibrio y de esa manera no solo generar salud a nivel bucal, sino generarle un equilibrio metabólico general, que por supuesto va a repercutir, y muchas veces esos cuadros de estrés que en la lengua aparecen perfectamente marcados, los tratamos a nivel bucal, le damos algunas variables, algunos paliativos, y después el médico se encargará de ir a la parte más profunda de lo que son los órganos vitales. Valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del valor de vivir. Ay, ya estamos en noviembre. Ay, terrible. Noviembre porque se acerca el final de este año y juntas y juntos vamos compartiendo el valor de vivir y nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.